técnicos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, perdón por la tardanza. La verdad es que ha sido un tema que hemos tratado de darle la mejor calidad en las imágenes para tratar de explicar cada uno de los tips que quiero compartir con ustedes. Les agradezco que estén aquí con un servidor. ¿Sí? Perdón por las fallas técnicas que nos hizo retrasarnos un poquitito más, pero esperemos que todo salga bien. Claudia, por favorcito, un mensajito indicándome que se escucha. Me da gusto saludarte, amiga. Un fuerte abrazo. Sí, necesito saber si se escucha. Hoy quiero compartir con ustedes algunos tips para tracción de canino. La verdad es que yo estos pequeños detallitos que utilizo en mi práctica privada, pues no son específicamente para tracción de caninos, ¿sí? Creo que de los casos que he compartido con ustedes en estos días de COVID, es la primera vez que voy a hablar de tracción de caninos, que para nosotros los ortodoncistas pues es un tema de todos los días. Yo creo que pues es algo de lo que más comúnmente se presenta en los pacientes y de fácil diagnóstico, y yo agradezco a los doctores de aquí de la región el que me tengan confianza de mandarme estos casitos que no dejan de ser pacientes y trabajo para un servidor. Sí, gracias, Claudia. Pues vamos a continuar platicando. Les decía, voy a hablar de caninos retenidos, y la verdad es que existen un sinfín de cosas que tenemos que analizar antes de pensar en nuestro diagnóstico, ¿sí? Hay mil maneras de resolver nuestros casos de ortodoncia, y esto que es con mucha frecuencia, en ocasiones el extraer primeros premolares favorece la tracción del canino. El sacar o eliminar el premolar que está más cerca de la zona de conflicto es una de las razones para liberar espacio y hacer la tracción de caninos, pero hay muchos factores que tenemos que considerar para poder hacer esta técnica. Lo más complicado es cuando no podemos hacer la extracción y lo tenemos que hacer con los espacios que tenemos, con los dientes que tenemos, ¿sí? Y no hay la opción de poder eliminar ninguno de los dientes. Pues bueno, yo precisamente pensando en eso, quiero compartir con ustedes lo siguiente. Vamos a pedirles un poquito de apoyo para apagar nuestra luz, ¿sí? Y estos son algunos de los factores que nosotros buscamos en nuestros pacientes. Ella es una paciente de aquí de mi localidad. Sí, agradezco que se haya prestado para un estudio fotográfico completo. Obviamente es un tratamiento post-ortodoncia y precisamente por un canino inferior que se encontraba pues girado y con un poquito de mordida. Pero bueno, los objetivos que nosotros tenemos que buscar en nuestros pacientes de ortodoncia pues es por un lado la estética, que es el motivo principal de la consulta en la mayoría de los casos. ¿Sí? El motivo principal de nuestra consulta, no pasar por alto la función, que muchas veces el paciente no se da cuenta, pero aparte de bonitos pues tienen que ser funcionales, y lo que nos da mejores resultados pues es la estabilidad. Si nosotros dejamos un paciente con estas características de oclusión, ¿sí? y dura con esas características toda su vida, pues toda su vida vamos a tener un paciente satisfecho en nuestra sociedad, que se va a convertir en un excelente referidor de ortodoncia para nuestra consulta, ¿sí? Así es que, sin entrar en muchos detalles, pues yo les quisiera recordar que es muy importante para la función y la estabilidad tomar en consideración una buena relación entre nuestros arcos, ¿sí? Eso se refiere más que nada a
al aspecto facial de nuestro paciente, ¿sí? Un paciente con una tendencia clase 1, clase 2 o clase 3, o sea, tenemos que buscar la armonía, no siempre vamos a lograr la armonía contemplando los 14 órganos dentarios funcionales de cada una de nuestras arcadas, sino que en ocasiones vamos a tener que sacrificar, no sé, quizás 2 premolares en la arcada superior, 2 en la inferior, tratándose de extracciones simétricas, o inclusive 4 premolares u órganos dentarios, pero hay ocasiones en que podemos sacrificar nada más un premolar para corregir alguna alteración en el desarrollo de nuestros huesos o alteraciones dentales, o inclusive hay casos en los que podemos extraer un primer molar, un segundo molar o un incisivo central. Son casos muy específicos, ¿sí? Que requieren de mucho análisis. Por un lado, el estado de salud de cada uno de nuestros órganos dentarios, y por el otro lado, la estética facial de nuestros pacientes, ¿sí? Pues bueno, hoy quise mencionarles un poquitito todo esto, porque obviamente detrás de cada uno de nuestros tratamientos, pues debemos de considerar la relación de nuestros arcos, el número de órganos dentarios, las características faciales de nuestro paciente, un sinfín de cosas, la relación vertical entre nuestras arcadas, ¿sí? Pero hoy específicamente con ustedes quiero compartir tips para bajar órganos dentarios. Yo creo que algo muy interesante al momento de revisar y de hacer nuestros tratamientos es tomarnos el tiempo de tomar fotografías, ¿sí? Y precisamente eso fue lo que yo hice con esta pacientita. Les he presentado a ustedes casos clínicos de retención de un segundo molar, si no mal recuerdo, inferior, de retención de incisivos centrales superiores, ¿sí? Pues hoy les voy a presentar lo que se nos presenta con mucha frecuencia, como es el caso de los caninos retenidos, ¿sí? Y para hablar de caninos retenidos, pues obviamente yo pedí permiso a esta paciente, ¿sí? Sí, lo cual le agradezco, que primero que me haya permitido tomar tantas fotografías, ¿sí? Yo creo que un problema principal con estos pacientes de caninos retenidos o de órganos dentarios retenidos, pues es que el paciente quiere ver resultados rápidos, ¿sí? Y se entiende que quieran ver el motivo de su consulta resuelto de primera intención, pero tratándose de órganos retenidos, pues tenemos que hacer hincapié y concientizar al paciente de que esto no va a ser nada fácil, que existe una mecánica, un pronóstico a largo plazo, una secuencia de tratamiento que tenemos que cumplir para poder realizar estos tratamientos, ¿sí? Ella es una pequeña que llegó, creo que de 13 años, a la consulta de un servidor. Obviamente omití los apellidos, pero Nancy, yo sé que me está viendo, le mando un cordial saludo, ¿sí? Y estas son las características faciales de Nancy, características faciales muy aceptables, un perfil muy aceptable para una mujer con características faciales muy hermosas, ¿sí? Pero representan un factor de riesgo para nosotros como especialistas. Tenemos que conservar estas características faciales que son agradables a la vista, un perfil que es muy agradable. Nosotros vemos al paciente de perfil, el paciente no se ve, pero seamos conscientes, o sea, nosotros criticamos al paciente desde más de perfil que de frente, ¿ok? Intraoralmente, ¿qué encontramos con esta pequeña? Pues vean, el motivo de la consulta, en el caso de Nancy, ¿sí? Estuve cuidando tanto este detalle de que no estuviera invertida la fotografía, y en la inicial quedó invertida, pero se trata de un canino retenido del lado izquierdo superior, ¿sí? Ese es el motivo de la consulta. Obviamente es una paciente que es referida por un especialista en odontología, ¿sí? La cual tiene mucha confianza en un servidor, pero aparte del canino retenido y la presencia del canino infantil del lado izquierdo superior, ¿sí? Nancy cuenta con una mordida profunda, ¿ok? Iniciamos este tratamiento en el 2018, en junio del 2018, ¿sí? Y esta es la radiografía panorámica de Nancy. Vean la presencia del canino, que se encuentra prácticamente, yo considero al ver esta radiografía que está por la cara palatina de los incisivos lateral y central superiores izquierdo, ¿sí? Obviamente se le hace un planteamiento al paciente de que
Es un tratamiento donde se va a requerir la intervención del cirujano maxilofacial, una labor de equipo para poder hacer la cirugía y colocar el bracket en este órgano dentario retenido, que es un canino superior del lado izquierdo. ¿Okay? La cirugía en el caso de esta pequeña se realizó el 5 de enero del 2019. ¿Sí? Recuerden que empezamos en el 2018, en el mes de junio. ¿Sí? Al momento de la cirugía, a un servidor, si no puede hacer la cirugía, pues le encanta estar presente en la cirugía y colocar los elementos. ¿Sí? Es muy importante. Para mí es suficiente con que vea una superficie del diente para colocar el bracket. ¿Sí? Y la gran sorpresa que me llevé fue que el canino al momento de la cirugía estaba girado y tuve que colocar el bracket en la cara palatina y desde ahí iniciar la tracción. ¿Por qué pasa tanto tiempo entre el inicio del tratamiento y el momento de la cirugía? Pues bueno, yo creo que estamos hablando en este caso de un canino que tiene un cuerpo radicular extremadamente largo, que tiene gran resistencia a la tracción. Por lo tanto, es bien importante tratar de ferulizar la mayor cantidad de órganos dentarios posibles, ¿sí? Por un lado, inicié el tratamiento tratando de llevar la nivelación de los arcos y hasta llegar a un alambre rectangular para que toda esta arcada superior se convirtiera en mi único elemento de anclaje para empezar a traccionar este órgano dentario. Al momento de la cirugía, estas fotografías son 15 días después de la cirugía, ¿sí? Porque ya se nota la cicatrización, pero desde el momento de la cirugía yo coloco por debajo del arco principal, que en este caso es un arco de calibre 17x25, un ITI 12 que es extremadamente flexible, que aproximadamente me abarca 3 dientes para cada lado. Y aquí hay un tip muy importante, ¿sí? Yo estoy hablando, voy a tratar de regresarme en las fotografías, ¿sí? De que el órgano dentario 12 se encuentra muy comprometido y muy cercano al canino retenido, razón por la cual en ningún momento, en el momento cercano a la cirugía, yo trabajo sobre lateral. Si yo colocara un bracket a nivel de lateral, lo que voy a provocar es verticalizar la raíz y hacer chocar la raíz del lateral posiblemente contra la corona del canino, provocando probablemente la resorción de alguno de los órganos dentarios. Por lo tanto, la intención de no colocar bracket en el diente inmediato vecino al diente problema, pues es que si en algún momento llegan a chocar, pues no haya resistencia para desplazarlo, ¿sí? Ya que el canino se va a estar desplazando y probablemente haya contacto con la raíz del lateral. Esa es la razón por la cual yo no coloco bracket a nivel de lateral. Y otro punto muy importante, al momento de la cirugía, para entonces yo ya tomé una impresión en la arcada inferior, pongo un guarda. ¿Cuál es la función que va a tener el guarda en la arcada inferior? Pues levantar la mordida, desocluir todos los órganos dentarios, y de esa forma, cuando yo empiece a traccionar, mi canino pues va a tener libertad absoluta para poder brincar hacia la cara vestibular. Tengo que pedirle al paciente que todos los alimentos que él ingiera tienen que ser con la misma plaquita en este caso de acetato, levantada con acrílico directamente sobre ella, y de esta forma pues todo lo que yo realice sobre el canino pues va a ser de una manera muy pasiva gracias a la cooperación del paciente. Si el paciente no come con la plaquita, las cosas se van a complicar y va a llegar un momento en que las superficies dentales van a chocar en aquel intento por brincar hacia la cara vestibular, ¿sí? Ok, aquí tenemos el arco principal, el NITI 12 por debajo del arco principal, y como la distancia es extremadamente larga, lo que hago es agarrarme del ganchito que me deja el cirujano, que viene del botón de la cara palatina del canino, ¿sí? Lo abrazo con una ligadura de calibre 10 de acero y lo entorcho o lo encincho, de tal forma que la tracción se va a hacer con el alambre NITI, que es una fuerza extremadamente ligera, y con la ligadura que está cinchando tanto el alambre NITI como el gancho de tracción del canino retenido. Y pues estamos hablando de fuerzas extremadamente ligeras. Esto, pues el único contratiempo que vamos a tener es que va a ser un tratamiento extremadamente lento, pero lo más importante de esto son los resultados, ¿sí? Recuerden, fuerzas ligeras por periodos largos, resultado satisfactorio casi seguro, ¿sí? Ok, y vean, estas son otras fotografías, ¿sí?
todo el tiempo mantengo el arco 17 por 25 que me está funcionando como un elemento de anclaje y cómo se va acercando esto. El 9 de febrero seguí tomando fotografías. Realmente esto va a enriquecer a base de fotografías. Vean cómo ya alcanzamos a visualizar el gancho principal que colocó el cirujano y un servidor al bracket del órgano dentario número 23 o canino superior izquierdo, ¿sí? Y cómo la distancia se va disminuyendo. Ya no ocupamos una ligadura para acercar el gancho de tracción con el resorte NITI. Ya colocamos nuestro arco de NITI por debajo del arco principal. Metimos el arco de NITI directamente al gancho de tracción del cirujano y lo llevamos al slot de los brackets, y es ferulizado con el arco principal 17 por 25 durante toda la tracción del canino. Esto es para el 9 de febrero del 2019. ¿Ok? Mantenemos el guarda en todo momento y seguimos con la misma técnica. Mire, utilizo algunos tips, como por ejemplo, ¿sí? Ya seguimos traccionando directamente al gancho principal. Esto es antes de colocar nuestros módulos. Vean de dónde a dónde. Yo les hablaba que la longitud del del arco NITI, que es solamente un segmento de alambre NITI que es recto, que va por debajo del arco principal. ¿Sí? Algunas fotografías. Lateral tomada de forma directa, ¿sí? Y otra fotografía también tomada de forma directa. Para el 24 de agosto del 2019, con la misma secuencia sin modificar nada, estamos utilizando un arco NITI 12 y un arco 17 por 25. El 17 por 25 no nos hace otra cosa más que ferulizar todos los órganos dentarios, ¿sí? Estamos utilizando la longitud radicular prácticamente de 10 dientes contra el canino solo. No hay forma de que nos gane, ¿sí? Pero sí hay que tener cuidado con este tipo de situaciones. Yo les hablaba que la razón por la cual no colocaba bracket sobre el incisivo lateral es para que tuviera libertad de moverse y de defenderse él solo a la presencia del canino, ¿sí? Saludo, doctora Jasso hasta los Mochis. Pero bueno, vean, ya podemos observar a nivel radiográfico cómo el bracket al momento de la cirugía fue colocado en la cara palatina del canino superior izquierdo, ¿sí? Entonces tenemos que ir pensando que si queremos descender ese diente hacia el lugar que le corresponde, pues al momento en que vaya descendiendo tenemos que pensar que lo haga de la mejor manera, es decir, que salga con la cara vestibular en el lugar que le corresponde, que aunque en el peor de los casos, si nos llegase a salir este órgano dentario con la cara palatina por vestibular, pues en peores condiciones está, ¿verdad? Yo creo que sí van a existir algunos casos en donde no sea posible girar o hacer un giro de 180 grados en estos órganos dentarios. Pero bueno, en el caso de este órgano dentario, pues está aproximadamente a 90 grados, o sea, lo tendríamos que girar hacia alguno de los lados y pues lo giramos. Vean, ¿ok? Estas fotografías son del 7 de diciembre del 99, ¿sí? Llegó el momento, o sea, ya nosotros hicimos erupcionar el diente, pero lo hicimos erupcionar con la cara distal hacia vestibular y la cara mesial hacia palatino, ¿sí? Llegó el momento de olvidarnos de la tracción desde palatino, de quitar el botón palatino, de olvidarnos del guarda que estuvimos utilizando por algunos meses, ¿sí? Y el canino erupcionó prácticamente en la cara vestibular, y eso es un resultado pues muy muy agradable para todos nosotros que nos dedicamos a la ortodoncia, ¿sí? Entonces, como ya tenemos una superficie en la cara vestibular al momento de estar en oclusión, pues ya podemos colocar en este segmento, ¿sí? un bracket, ¿sí? Para empezar a nivelar y tratar de jalar ese canino hacia distal y que trate de girarse esos 90 grados que nos faltan para alcanzar la totalidad de la oclusión con el mismo, ¿ok?
¿Qué hicimos? Colocamos el bracket, mantenemos el arco 17x25, pegamos el bracket en la cara vestibular que alcanzamos a apreciar, ¿sí? Seguimos respetando el incisivo lateral a pesar de que ya sabemos que está fuera de peligro, pero ¿qué va a suceder si nosotros le colocamos un bracket lateral y jalamos el NITI de 22 a 23? ¿Sí? Va a ser demasiada la tensión para el canino, ¿sí? Y puede resultar que este lateral se nos vaya a intruir por la presión o la fuerza que significa el traccionar un canino que se encuentra todavía muy fuera de un plano oclusal aceptable, ¿ok? Esa es la razón por la cual seguimos respetando el lateral sin bracket. Y esta es la forma en que nosotros colocamos el arco. Nosotros colocamos el arco, esto para el 7 de diciembre del 2019, ¿ok? Vean, en comparativo, ¿sí? El resultado del 1 de febrero, ¿sí? Aquí tenemos el arco. El 1 de febrero lo único que hicimos fue brincar el arco secundario, que es el NITI 12, por arriba del bracket, ¿sí? Respetando el DOT, y esto nos va a dar como resultado que este canino baje un poquitito más. Ahora sí, veamos desde el plano oclusal cuáles son la posición del lateral en relación con el canino, y la distancia es de aproximadamente 1 o 2 milímetros solamente. Llegó el momento de cambiar de posición el bracket, que en este caso es el bracket de un premolar, y colocar un bracket de canino exactamente en el centro longitudinal, en el eje longitudinal del canino, y colocar el bracket a nivel del lateral, ¿sí? Olvidarnos del alambre 17x25, ¿sí? Y esperar ahora sí que surja el giro completo del canino superior izquierdo, y que empiece la nivelación del arco superior. Veamos, ¿sí? Cambiamos de posición nuestro bracket, todavía no colocamos el lateral, y es de esperarse que este diente empiece a girar a la posición que le corresponde, ¿sí? Importantísimo no aplicar fuerzas excesivas en el lateral que está cerca de la zona de problema, porque puede resultar con una resorción o con algo que no sea muy conveniente para nosotros, ¿ok? Veamos. Este es el resultado para el 7 de marzo, ¿sí? Y es el momento de colocar el bracket a nivel del 22 del incisivo lateral, ¿sí? Estos son antes de la colocación del 22. En este caso tomé 2 veces fotografías con este paciente antes de colocar el bracket y después de colocar el bracket. Y después de colocar el bracket, esto es lo que tenemos, ¿sí? Cuando existen este tipo de alteraciones en el paralelismo de nuestro alambre principal, pues obviamente yo inicio con alambres de fuerzas extremadamente ligeras, como es el caso del NITI 12, ¿sí? No utilizo fuerzas muy pesadas. La intención de no utilizar fuerzas pesadas es no provocar dolor al paciente y que esto se dé de la forma más pasiva y fisiológica que sea posible, ¿sí? Vean la posición del arco principal, cómo se levanta y baja otra vez a nivel de premolares, ¿sí? Pero es un alambre extremadamente flexible, ¿ok? Una fotografía oclusal de la arcada superior, y esta es la posición. Si se dan cuenta, pues realmente no es tan lento. Estamos hablando de aproximadamente 1 año y medio de tratamiento por un diente que estaba retenido a nivel de lateral y central y por la cara palatina. Bueno, para el 25 de abril ya estoy en condiciones de cambiar el calibre de nuestro alambre, y vean la forma de arco en la arcada superior. ¿Ok? ¿Sí? Muy aceptable, casi paralelo. Radiográficamente, ¿cómo se ve nuestro casito para el 25 de abril? Pues bueno, sí existe falta de paralelismo en nuestras raíces, pero recuerden que ya estamos en un alambre redondo que no llena la totalidad del slot principal. Por lo tanto, pues va a faltar, sobre todo en el diente causante o problema, un poquito de inclinación en el sentido longitudinal para poder dar la angulación perfecta del mismo, ¿ok? Y el 2 de mayo, eso hace apenas una o 2 semanas, ¿sí? Pues ya prácticamente yo ya estoy satisfecho con los resultados en la arcada superior. Vean, aquí
no hay signos de que existía un canino retenido, que era el canino superior del lado izquierdo. Ya tengo una forma de arco más o menos aceptable. Es obvio que también tengo una paciente que se encuentra ya cansada del tratamiento de ortodoncia, ¿sí? Por lo tanto, tengo que echar mano de otros accesorios para lograr los resultados deseados por la paciente y deseados por un servidor en el menor tiempo posible. Y como en algunas de las charlas anteriores que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes, les hablé del uso del biplane aún en pacientes adultos, pues en el caso de Nancy también voy a utilizar el biplane, porque recuerden que desde el principio del tratamiento yo tenía una mordida profunda, ¿sí? Y voy a seguir alineando y nivelando mi arco superior aún con el biplane, porque ahora voy a estar trabajando a nivel radicular. Pero mientras hago eso, coloco el biplane y al momento de braquear la arcada inferior, pues vean, tenemos contacto únicamente en la región anterior y desoclusión en la parte posterior. ¿Cuál es la función de todo esto? Pues que mientras esto sucede, yo estoy esperando que estos incisivos se proclinen un poquitito hacia vestibular, que los dientes premolares y molares se extruyan y caigan en la oclusión perfecta, ¿sí? Y sobre todo recuperar el overbite o mordida profunda que está muy aumentada en la región anterior de esta paciente, ¿sí? Bueno, esta charla se trataba más que nada de platicar un poquitito de algunos tips para atracción de caninos. Me gustaría saber cuánto tiempo. Llevamos 26 minutos charlando, pero bueno, este es un casito que les quería mostrar respecto a algunos tips, y me voy a salir un momentito de la computadora. Voy a pedir que me encienda la luz para presentarles un casito de tracción de caninos, pero ya avanzado y terminado, ¿sí? Estamos listos, ¿ok? Regresamos nuevamente a la imagen de la computadora. Saludos, doctores, gracias por su atención. A Sinaloa, Marco Cardona de Saltillo, doctor Horacio. Ok, bueno, voy a pasar rapidito porque este es un casito que es de una paciente, y hablando como dentista no me van a dejar mentir, pero los peores pacientes son nuestros compañeros o los sobrinos o familiares de nuestros compañeros, y no iba a ser la excepción, ¿sí? Se trata de un canino retenido, un canino que está por la cara vestibular, pero yo creo la mayor complejidad de todo esto es que este canino se encuentra entre lateral y central en la arcada superior. Entonces, pues es donde tenemos que echar mano de nuestros recursos de ortopedia, de ortodoncia, de biomecánica, pero sobre todo de biomecánica, ¿sí? Yo creo que muchos estarían pensando que una opción de tratamiento sería pues el cambiar de posición el lateral y el canino, pero eso trae consecuencias, ¿sí? No podemos convertir un lateral en un diente que se vaya a encargar de nuestra guía canina y de la protección que nos da el canino. Por lo tanto, yo creo que lo mejor es pensar en cambiar esos dientes de posición y llevarlos a la posición correcta. Es de pensarse que este canino iba a erupcionar entre lateral y central, ¿sí? Pues bueno, si nosotros hacemos ese cambio en esa posición, en la parte alta de las raíces de lateral y central, ¿sí? Llevando el canino a la posición que le corresponde, pues es de imaginarse que va a ser más sencillo entre más alto lo hagamos. Más sencillo desde el punto de vista de espesor óseo alveolar en esa posición, ¿sí? Más difícil porque estaríamos hablando de una posición demasiado alta, que si colocamos bracket, imagínense que el plano cruzal va a estar aproximadamente, no sé, quizás unos 7 milímetros arriba de lo que vendría siendo el plano cruzal superior, ¿sí? Pues bueno, tenemos que inventar algo que nos haga esta fuerza o esta inclinación de los dientes
a ese nivel, ¿ok? Y a un servidor se le ocurrió lo siguiente, para poder obtener resultados tenemos que echar mano de todos los elementos de biomecánica que tenemos, de todos los elementos de anclaje que tenemos, ¿sí? De otra forma, estos dientes, los caninos, nos van a ganar, nos van a jalar el resto de los dientes vecinos, descomponiendo aún más la oclusión de nuestro paciente, ¿sí? Iniciamos. A mí me interesa que el cambio de posición se realice en la parte alta porque es de suponerse que hay mayor espesor óseo y menor posibilidad de que estos dientes provoquen alguna... se nos vayan a salir del hueso alveolar, pues, ¿sí? Entonces, cuando coloqué nuestros brackets, hubo un bracket que coloqué en una posición inadecuada, ¿sí? Giré un poquitito la colocación del bracket del lateral de tal forma que se me inclinara la raíz hacia mesial en el caso del incisivo lateral superior derecho. ¿Qué busco con ese giro de la raíz? Lo que busco es que haya más espacio entre lateral y primer premolar, de tal forma que el canino tome la posición que le corresponde en el menor tiempo posible. Si yo abro la raíz del lateral hacia mesial, voy a aumentar el espacio de hueso entre estos dos órganos dentarios y el movimiento de colocación del canino va a ser más rápida, ¿sí? Se oye fácil, pero sí se puede. Lo único que tienen que hacer es girar un poquitito el bracket, ¿sí? Al colocar el arco redondo, que en este caso sería un alambre Nitti, porque ya saben que me encantan los alambres Nitti 12, ¿sí? Ese movimiento se va a dar al momento en que se vaya interpretando la fuerza del alambre Nitti, ¿sí? Otro punto bien importante es la colocación de ferulización, que en este caso lo hago por debajo del bracket, por debajo de todas las alas. En el caso de los 4 incisivos anteriores, lo ferulizo con una ligadura del número 10. Al encinchar o cinchar este alambre, voy a juntar estos 4 órganos dentarios para que se forme un elemento de anclaje de 4 raíces contra el canino, y lo mismo hago en la parte posterior, los 2 premolares, ¿sí? Ungidos o traccionados con ligadura hacia el primer molar superior del lado derecho. Y de esta forma, lo que yo estoy haciendo es que se ferulicen 3 dientes posteriores y 4 dientes anteriores contra el canino, ¿ok? Bueno, y coloco un resorte Nitti, pero muy ligero. Generalmente ponemos un resorte Nitti que abarca el grosor o el ancho mesiodistal de un bracket. Bueno, aquí no, aquí son fuerzas muy ligeras, quizás la mitad de la longitud del bracket vecino, ¿sí? Porque tiene que ser de una forma muy pasiva, ¿sí? Ya estamos buscando la forma de provocar un espacio en esta zona, ¿sí? Y más la inclinación hacia mesial de un tip negativo del lateral superior derecho, pues ya tenemos 2 factores a favor para que este diente canino, que debe estar en esta posición, brinque y caiga. Pues bueno, van a decir que es este ganchito. Es muy importante los elementos de anclaje, ¿sí? Y el elemento de anclaje en ortopedia que a mí me da excelentes resultados, pues es el botón de Nance, ¿sí? Y este es el ganchito de un botón de Nance. En el caso de esta paciente, sí, vean, no nos equivocamos, hicimos la incisión. En el caso de esta paciente, pues como es una cirugía relativamente sencilla y me gusta la cirugía, pues preferimos hacer todo aquí en la clínica. Descubrimos el canino, colocamos el bracket, ¿sí? Y vamos a hacer tracción desde este bracket hacia distal para que cambie de posición en la parte alta. No vamos a esperar que baje, no nos conviene traccionar hacia el plano oclusal o hacia los órganos dentarios, más bien que cambie de posición en esa parte alta para evitar riesgos. ¿Ok? Sé que a algunos no les gustan los puntos de sutura con seda negra, a mí me gustan, pero no porque se me faciliten. Sí sé que se ven feos, pero para el paciente es más cómodo una seda negra que con la humedad se manipula o se dobla con mucha facilidad y no tiene molestias con los picos y con los alambres. Ya de por sí, nosotros vamos a colocar un gancho de tracción, un botón, ¿sí? que es de ligadura, y estos ya representan una agresión para la mucosa y para el labio del paciente, ¿ok? Esta fotografía es inmediatamente después de la cirugía, se coloca el botón de Nance, se coloca la ligadura, que esta es una ligadura del 10, pero por 4, porque primero la encincho
2 veces y al momento de llevarla al bracket y entorcharla, pues ya se convierte en un alambre de 4 piezas. Estamos hablando de una ligadura de 40 que difícilmente se va a doblar con la tracción. Más bien se nos puede caer al momento de empezar a enchincharlo al bracket del paciente. Pero como todavía es en la cirugía, pues no existe gran riesgo, ¿ok? Este es el botón de Nance que yo fabriqué, ¿sí? Un botón de Nance clásico con un brazo de palanca hacia la zona de conflicto, de tal forma que tengo un brazo largo que me va a permitir traccionar o hacer tener un punto de apoyo para diferentes ocasiones, ¿sí? Y vean, bandas a nivel de seises, el botón de Nance más el arco, ¿sí? Este alambre se agarra de aquí, pero realmente se está agarrando también de los seises y es una estructura fija, ¿sí? Que también es otro elemento de anclaje y contémoslos, ¿sí? Tenemos el botón de Nance, las bandas, el arco, los 4 incisivos hinchados entre ellos y los dientes posteriores, ¿ok? Continuemos. Vean una radiografía de avance después de la tracción, como el canino, la tracción fue directamente sobre el gancho y en dirección del 6. Y prácticamente en un periodo muy corto ya cambiaron de posición, ¿sí? Es de esperarse que esta raíz siga inclinándose por la forma en que colocamos el bracket hacia mesial y este canino prácticamente ya está en su posición. Aquí tenemos un ejemplo de cómo traccionamos y como ya no estamos en el primer mes de tratamiento, pues ya obviamente el resorte NITI ya lleva un poquitito más de presión, ¿sí? Ya no están ferulizados los dientes porque la tracción no está haciendo directamente sobre el arco principal, sino más bien está haciendo en dirección a la banda. Y el arco que nosotros pusimos, que nosotros lo vamos a llamar de usos múltiples o el alambre de usos múltiples con el gancho debo confesar que inicialmente fue pensado en que iba a traccionar de este doblez al canino, pero la distancia se volvió muy corta. ¿Qué hicimos? Pues bueno, la tracción fue sobre el gancho directamente al 6 y este alambre del 36 nos va a servir como un elemento de apoyo para que la liga no presione sobre la encía. Ok, estoy esperando sus preguntas para hacer esto un poquitito más ameno. Vamos con el avance. Bueno, ya eliminamos el botón de Nance, más avanzado de este caso, ¿sí? Entonces, colocamos un acero del 18 y volvemos otra vez a mi tip que me encanta, un arco de NITI 12 por debajo del arco principal, ¿sí? Cinchado con ligadura para que la tracción del mismo canino sea de una forma pasiva. Cuando yo tengo el problema en la arcada superior, pues dejo pasar un periodo largo de tiempo en el tratamiento para la arcada inferior, ¿sí? Yo creo que no vale la pena traer bequeadas las dos arcadas cuando el problema se va a alargar más para la zona de conflicto, en este caso para la arcada superior. Esa es la razón por la cual, aunque el paciente me lo exija, yo no pongo bracket en la arcada inferior, ¿ok? Vamos a continuar. Esta es una fotografía de avance, ¿sí? Veamos, aquí se ve claramente cómo está el NITI 12 por debajo del acero 18 y seguimos traccionando este canino. Y pues bueno, este es el resultado final de esta chica, ¿sí? Vean, este es el canino que nos ocasionó muchos dolores de cabeza, ¿sí? Fue un caso que manejamos sin extracciones y yo creo que lo más importante es que manejamos o mantuvimos en todo momento las características faciales de la paciente que eran muy muy agradables, ¿sí? Y pues esto para todos los ortodoncistas pues nos limita porque no podemos echar mano de las extracciones para corregir este tipo de alteraciones de caninos retenidos, ¿ok? ¿Sí? Voy a pedir que me enciendan la luz. Y pues hoy son los dos casos que quería compartir con ustedes. Más que casos eran tips para poder mover estos órganos dentarios. Les recuerdo, yo creo que la clave principal en este tipo de casos pues es la utilización de fuerzas ligeras y de utilizar los elementos de anclaje que nosotros consideremos necesarios, ¿sí? Para lograr los resultados que nosotros deseamos. En este caso les presenté un casito que tiene excelentes fotografías, excelentes tips, ¿sí? Y un casito ya terminado para que vean que también los termino.
Pues yo desde mi punto de vista, doctora Edith, no creo que existan recesiones gingivales ni tampoco resorciones o pérdidas de huesos, ¿sí? Sobre todo en el canino que estaba en la raíz del lateral superior, el movimiento se dio en la parte más alta posible. Trato de leer las preguntas. Aquí las incisiones verticales y el anclaje evita la erupción del canino por mucosa. En el caso de la erupción del canino de mucosa o por gingival, yo creo que es más importante que el canino erupcione y no dañe ninguno de los órganos dentarios, ¿no? Sí nos pudo haber pasado que al momento de la erupción tuviéramos mucosa a nivel vestibular, ¿sí? Afortunadamente no fue el caso, la erupción se dio con encía firme, pero en el peor de los casos, si hubiera sido con mucosa, existen tratamientos periodontales como la inserción de encía, ¿sí? Que pudo haber corregido el problema, pero gracias a Dios no fue el caso. La razón por la cual se eliminó el botón de Nance, aún cuando no estaba terminado el tratamiento, es que yo ya tenía colocados alambres de 17 por 25 como arco principal, y la tracción la estaba haciendo con todos los órganos dentarios de la arcada superior. Al trabajar con un alambre pesado, ¿sí? Y un alambre pesado sobre los dientes que están a nivel o sobre el plano oclusal, y un alambre ligero como es el NIT2 en dirección al canino, pues realmente esas cuestiones de anclaje ya están resueltas, y si dejamos el botón de Nance, esto se va a convertir en un reservorio de alimentos muy desagradable para el paciente, y creo que lo que se busca es que el paciente esté de una manera cómoda durante el tratamiento. Bueno, les mencionaba que estos son los tips que hoy quise compartir con ustedes. Voy a tratar de compartir con ustedes 2 casitos más de tracción de caninos, pero 2 casitos más que fueron tristemente recibidos por personas que pegan bracket, que no son ortodoncistas, y con un factor muy desagradable, como es la resorción radicular, ¿sí? En la charla anterior me hablaban de que por qué hacía tratamiento de ortodoncia en dientes con resorción radicular. Pues es que no está contraindicada. Yo creo que mientras tengas un control absoluto de la intensidad de las fuerzas que utilizas, no tiene por qué haber resorción, no tiene por qué haber dolor, ¿sí? Y ese es un caso claro que viene de otra persona donde sí existe resorción, ¿sí? Antes de iniciar el tratamiento con un servidor, pero al final del tratamiento se siguen manteniendo la misma longitud de radicular. Sí, aquí hay una pregunta, doctora Susana García. No todos los casos de tracción son éxitos, ¿sí? Existen muchas razones. Voy a aprovechar la siguiente charla para ponerles un ejemplo de fracaso, ¿sí? Hay ocasiones en las que no es posible mover el órgano dentario. Podemos pensar en anquilosis o podemos pensar en otros elementos que están complicando la tracción del órgano dentario, ¿sí? Y un servidor pues tiene un caso donde se trataba de un incisivo central que era de esperarse que iba a ser un movimiento sencillo. Espero poderlo localizar. Y al momento de estar traccionando el incisivo central contra todo el resto de los órganos dentarios, lo que estaba pasando y estaba teniendo yo como resultado era una mordida abierta anterior, ¿sí? Si esto está sucediendo a pesar de todos los elementos de anclaje que nosotros utilizamos, estamos hablando de un caso que está anquilosado, que está dilacerado, que hay un problema más serio, ¿sí? Si después de un periodo de aproximadamente entre los 3 y los 6 meses de empezar la tracción de estos órganos dentarios no se ven los resultados, pues tenemos que cambiar de estrategia para buscar los resultados que nosotros deseamos, ¿sí? En el caso específico que les estoy mencionando, se trataba de un central con una raíz dilacerada donde no fue posible traccionar ese diente y llevarlo a posición.
Sí tengo algunos casos donde están retenidos los caninos por palatinos. Este fue uno de ellos, pero tengo casos en que los dos caninos de la paciente están retenidos, y espero poderles armar uno de los 4 caninos retenidos y un central retenido, ¿sí? Que todavía no termino, pero ya tiene excelentes resultados. Ya el central ya está en posición, los caninos superiores ya están en posición. Me falta llevar un poquitito los caninos inferiores a la posición adecuada, pero la verdad es que esos caninos inferiores se han puesto difíciles, pero les puedo asegurar que esa pelea está ganada. Pues bueno, yo me comprometo para la próxima charla platicar con ustedes de un caso que ni siquiera fue referido, o fue el paciente quien decidió cambiar de ortodoncista, de un caso que viene con una iatrogenia, con raíces enanas, donde a pesar de las raíces enanas decidí hacer el tratamiento de ortodoncia, obviamente haciéndole hincapié al paciente de que la posibilidad de perder esos 2 dientes estaba latente, ¿sí? La paciente aceptó, y la gran satisfacción fue que no se perdieron y terminamos con las raíces adecuadas. Pues bueno, ojalá esto haya sido de su agrado, espero sus comentarios, espero poderles contestar cada una de sus preguntas, ¿sí? Pues les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto el próximo miércoles a las 12 del día para platicar un poquito más sobre caninos retenidos. Que estén muy bien, cuídense mucho, quédense en casa. Un abrazo a todos.